Buenos días, queridos amigos. Comenzamos encuentros bíblicos en los Hechos de los Apóstoles, donde vamos a ir reflexionando este libro que pertenece a la palabra de Dios. Y lo vamos a ir meditando en los textos más significativos para comprender cómo la iglesia primitiva se dejaba guiar por el Espíritu Santo y cómo iba viviendo este llamado a desarrollarse y a crecer. Lo realizamos estos encuentros bíblicos desde la parroquia San Juan Diego en Villa Lugano, Argentina, dentro de la Arquidiócesis de Buenos Aires, en ocasión de colaborar y preparar el mes de octubre misionero que se va a dar en toda la capital federal, y como un modo más de profundizar la vivencia y la práctica del sínodo que tuvo lugar en esta ciudad y también está sucediendo en muchas partes del país y del mundo por inspiración de nuestro Papa Francisco. ¿Qué mejor que volver a las fuentes? Y eso es renovar. Renovar es volver a tomar la gracia inicial, la fuerza inicial, el modo, para poder vivir la relación con la sociedad, acercarse a los habitantes de esta ciudad y de cada ciudad, y descubrir en este camino sinodal, que es escuchar al Espíritu Santo, escuchar lo que está haciendo este Espíritu Santo en las personas, y poder acompañar su tarea en un encuentro que tenemos que tener con los habitantes. El templo de Dios, en este caso, es el lugar de encuentro entre las personas, los grupos, las parroquias y los barrios. Es el lugar de encuentro en el amor. Bueno, lo encomendamos estos encuentros bíblicos al Espíritu Santo para que haga su obra y nos pueda ayudar como iglesia a renovarnos, a replantearnos a ver cómo hacían las comunidades del principio. Empezamos entonces en concreto aclarando cuál es el sentido de estos encuentros bíblicos. Si vemos los Hechos de los Apóstoles, una cuestión que me llamó muchísimo la atención fue que en el encuentro presencial que tenía lugar entre los que estábamos presentes en la parroquia y virtual, porque también se hacía por Zoom simultáneamente, los que estaban presentes nunca habían meditado en forma sistemática el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sí lo habían hecho en las misas cuando tocaban los textos correspondientes. Y eso me llamó la atención. Por eso también honramos a la palabra de Dios en este mes de la Biblia de septiembre, a Dios que habita en su palabra. La honramos para que podamos meditar en forma más sistemática sobre los Hechos de los Apóstoles. No vaya a ser que el día del juicio final Jesús nos pregunte, ¿y practicaron mi palabra? Mirá, Señor Jesús, sí, seguramente varios libros, pero los Hechos nunca los leímos, o los meditamos y los practicamos conscientemente como una forma constante. Por eso hacemos esto también. Bueno, queridos hermanos, en esta línea vamos a comenzar diciendo que Dios elige una persona que es el evangelista San Lucas para inspirarlo y que nos acerque ese rostro de Jesús. Vieron que hay 4 evangelios. Ese rostro de Jesús, mirado con Lucas, inspirado por el Espíritu, del cual viene como obra unida los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia, para declarar los libros sagrados inspirados, los separó en un sentido, pero es una obra común, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Tiene el mismo autor. Ante distintas opiniones escriturísticas, se presume que cerca del año 70 después de Cristo fue redactado, un poco antes del 70. Está narrando la cautividad de San Pablo en Roma y luego de esos episodios, seguramente Lucas, que fue testigo presencial de gran parte de la evangelización, sobre todo en el acompañamiento de San Pablo, nos comparte esto. Para empezar, estoy explicando que estos videos van a ser una síntesis también con algún sentido salvífico nuestro,
que Dios obre en nosotros, una síntesis de los encuentros presenciales, porque cada encuentro tiene su hora y media de desarrollo. Entonces en un video de 15 minutos no vamos a expresar todo lo que dijimos, sino lo central, para que quede como un modo de poder trabajar en parroquias, en lugares, grupos, estos hechos de los apóstoles. Ojalá les sirva a muchas personas. En su prólogo, en el capítulo 1, nos dice así, Lucas, que es médico y fue compañero de Pablo en parte de sus misiones. El primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Lo escribe para Teófilo. Teófilo, como su nombre lo indica, Teo Dios, filo, amor, cercano, hijo de alguna forma, es aquella persona que lo escucha con devoción, con profundo amor. Por eso vamos a pedir la bendición de Teófilo, que interceda del cielo por nosotros. También vamos a pedir la intercesión de San Lucas, que rece y ore para que podamos entender y practicar este libro. Y todos, también la de todos, los participantes en la historia de salvación de este libro. Luego vamos a pedirle su bendición según los personajes que aparezcan. Este modo ya nos va mostrando una forma de leer la Biblia. Pedir la bendición de los que actúan y sobre todo la del Espíritu Santo, que es el que inspiró esto. Vení hoy, Espíritu Santo, a inspirarnos para entender y practicar esta palabra, que yo la pueda vivir profundamente y sea profundamente feliz. Transforme la realidad como lo hicieron estas personas, estos personajes. Una cosa que nos dice Lucas es que quedaron los apóstoles esperando las instrucciones del Espíritu Santo. Y esto es lo primero que tenemos que aprender en los Hechos. El Espíritu Santo fue dejado por Jesús para darnos instrucciones en todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que disfrutar y aprender todo lo que Él nos quiera mostrar. En cada circunstancia distinta de nuestra vida. Bueno, sigue diciendo, a estos mismos de los apóstoles, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentaran de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Qué enseñanza nos va dejando esto? Que los apóstoles, convocados por Jesús, se juntaban para esperar la promesa del Padre. La promesa del Padre es la venida del Espíritu Santo, que va a guiar a la iglesia. Por eso se dice que Pentecostés es el nacimiento, el cumpleaños de la iglesia, porque cuando se derrama, nace ahí. Aunque ya el Espíritu Santo había empezado a derramarse fundamentalmente en la entrega de Jesús en la cruz. Cuando sale sangre y agua y Él expira, lanza el Espíritu, también nace ahí. Es cierto que va siendo preparado con el derramamiento del Espíritu en la historia de salvación, en los profetas y en el Antiguo Testamento. Entonces, una cosa que nos enseña para renovar la vida eclesial y social es que cada vez que vamos a hacer algo, esperemos la promesa del Padre. Nos juntamos para pedirle 10, 15, 20 minutos, media hora al Espíritu Santo que bendiga lo que vamos a emprender, ya sea un servicio, una misión, una acción pastoral, una acción social. Entonces, esperar la promesa del Padre y disfrutar de cómo Él va a venir. Esa promesa se cumple fundamentalmente en Pentecostés. Entonces, que haya muchos pequeños, medianos y grandes Pentecostés en nuestra vida, en cada hecho que vamos a emprender. Otra enseñanza. Dice que Juan bautizaba con agua, pero nosotros seremos bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo lo recibimos cuando recibimos el sacramento. También recibimos el sacramento de la confirmación, para aumentar el desarrollo de la vida en el Espíritu en nosotros. ¿A qué llamaría el bautismo del Espíritu Santo también en la actualidad? Cuando la persona actualiza el sacramento de la confirmación y dice, vení Espíritu Santo, dame todos tus frutos, que yo pueda crecer en el descubrimiento de los carismas que yo tengo, más de 25 son, que los pueda descubrir, los que yo tengo,
los que tienen otros. Vení también a enseñarme a vivir los frutos, que pueda desarrollar los 7 dones. Si alguien no hace esto, nunca, no puede recibir un bautismo del Espíritu Santo. Hay que pedirlo, que eso que ya recibí hoy se actualice. A eso nos estamos refiriendo. Luego viene, en el mismo capítulo primero, viene la ascensión de Jesús. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Dios? Y él le contesta, a ustedes no les toca conocer el tiempo y el modo, que se ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Luego de esto fue levantado a los cielos y ahí se aparecen 2 hombres de blanco, que son los ángeles, y que le dicen a los apóstoles, no se queden mirando el cielo, vayan a cumplir su misión. Bueno, este es el contexto del primer encuentro que hemos tenido. Descubríamos que también nosotros tenemos nuestros hechos de los apóstoles. Yo me llamo Julio Daniel Nardini, los hermanos que estaban ahí tenían sus nombres, los hechos de cada uno, He tenido en mi vida, y cada uno tuvo acciones de Dios donde se intervenía prodigiosamente incluso, y se transformaban situaciones. Y empezamos a compartir en ese encuentro cuáles son algunos de los hechos nuestros de apóstoles. Estábamos sobre todo gente de la parroquia San Juan Diego. Y en estos hechos que íbamos descubriendo, veíamos que ahí nos daba la fuerza de Dios. Cuando nosotros salimos a anunciar a Jesús vivo, lo podemos hacer de una experiencia histórica. Qué bueno sería esperar la Pascua, esperar todo el tiempo pascual hasta la venida del Espíritu Santo, cada vez que celebramos, detallándonos y estando atentos a ver cómo se aparece Jesús a través de la palabra de alguien, a través de alguna experiencia, donde voy a descubrir que Jesús está actuando y vivo en mi sociedad, en mi barrio, y ahí poder armar nuestros hechos, que una comunidad, una parroquia, un grupo, un servicio de la iglesia pueda hacer su historia de Hechos de los Apóstoles, inspirada a la luz de este libro. ¿Para qué sucede todo esto? Jesús sopla al subir, dice, yo subo al Padre y empiezo a interceder por ustedes. Le dejó el Espíritu para que Él continúe mi misión. Conclusión, tenemos que aprender a descubrir qué significa tener una vida guiada por el Espíritu Santo. De esto podríamos hablar mucho, que interesante es descubrirla. Uno es descubrir los frutos del Espíritu. Yo estoy publicando en mi canal de YouTube de a poco todos los frutos. Voy por el 5º. Cuando yo descubro la presencia del Espíritu en los frutos, lo aprendo a vivir y a desarrollar, hasta transformarlo en virtudes. Descubro mis carismas, eso es vida del Espíritu. Los pongo en común junto con otros para hacer lo que sea en el ámbito laboral, familiar, social, político, personal, eclesial. Y también profundizo los 7 dones. No solo los conozco, los quiero profundizar. El dejarse guiar por el Espíritu es parte de lo que la Iglesia llama la vida mística, que es todo lo que hace Dios para ayudarme a crecer en el amor. La parte ascética de la vida cristiana es cuando hacemos esfuerzo nosotros para crecer. En la vida mística el que más interviene es Dios. Nunca dejamos de actuar. Bueno, luego en la iglesia en Jerusalén los manda en misión desde Jerusalén por todo el mundo conocido y va a terminar los hechos en Roma, que ese sería el confín de la tierra, porque va a intentar la iglesia evangelizar y convertir al imperio romano. Eso tardará 4 siglos, no es de un día para el otro. Los episodios que se narran aquí son que los apóstoles se juntan, los nombra a todos, y tienen que elegir al sucesor de Judas Iscariote, que fue el traidor, el que traicionó a Jesús. Y lo eligen por suertes, pidiéndole la bendición a Dios, lo eligen a Matías. En esta primera parte, ese primer encuentro que tuvimos, encuentro preparatorio de este encuentro bíblico sobre los hechos de los apóstoles, que va a tener su unidad cada encuentro y se puede encontrar un sentido propio. No quiero cargar las tintas en un solo video. En el próximo video hablaremos de cómo fue el Pentecostés y qué nos invita a vivir hoy en nuestra sociedad este Pentecostés y cómo hacerlo.
Hablaremos también en el próximo video de cómo vivía la primera comunidad cristiana, en algunos de sus aspectos, cómo celebraba, dónde se juntaban, qué problemáticas tenían y cómo nos enseña hoy a vivir algo. En el siguiente, en el tercero, hablaremos de otros aspectos de la comunidad cristiana, cómo oraban, cómo compartían sus bienes. Hablaremos de la curación del tullido y de cuál fue la problemática con la sociedad judía de la época en el templo y con el Sanedrín. Y vamos a aprender a hacer una oración de los apóstoles en la persecución, cuando nos persiguen, cómo orar. Espero te haya servido y que el Espíritu Santo se derrame a través de la lectura de esta palabra, de la reflexión de estos encuentros bíblicos, para que salgamos renovados a vivir la vocación que tenemos. Paz y bien y santa alegría.